Hola, mi nombre es Leonardo Berrío García. Estaré con ustedes en el desarrollo del módulo 2 de liquidación de retención en la fuente sobre rentas de trabajo en la modalidad virtual 2020. Aquí aprenderán todo lo denominado con retención en la fuente por rentas de trabajo, entre los que se incluyen, además del salario, también hablaremos de los honorarios, comisiones, extras, sin importar que exista o no un contrato de trabajo. Ahora, ustedes quizás se pregunten, ¿soy responsable en el Departamento de Recursos Humanos de retener a los trabajadores? Pues posiblemente sí son ustedes los responsables, porque son quienes conocen de primera mano los pormenores de cada trabajador, lo cual implica que son ustedes los que tienen que detraer una porción del salario denominado retención en la fuente, y esa disyuntiva de si retengo o no retengo, pues sería fácilmente contestada con que revisemos el artículo 368 del Estatuto Tributario, cuyo encabezado es ¿quién es de retención? Y lo define como que son agentes de retención o percepción del tributo las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención en la fuente o percepción del tributo correspondiente. A mí me parece que ahí hay una gran cantidad de definición que lo más sensato hubiera sido que el artículo 368 partiera de que son agentes retenedores las personas naturales o jurídicas y de ahí en adelante. ¿Sí? Ok, en el año 2012 vamos a encontrar unos archivos que no han sido clasificados por la Fiscalía. Aquí podrán notar que ese tema de la omisión de agentes retenedores es demasiado delicado. Existen personas sentenciadas ya por su omisión como agentes de retención. Para ser muy puntual, aquí en la ciudad de Cartagena, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía capturaron en el barrio San Isidro de Cartagena a Antonio Machacón Castellano por el delito de omisión al agente retenedor. Ustedes podrán leer allí su diapositiva con solo pausarla. Pero lo importante de esto es que el artículo 402 del Código Penal tipifica como un delito con pena privativa de la libertad desde 48 meses hasta 108 meses de cárcel y multa equivalente al doble de lo no consignado sin que supere el valor equivalente a 1.020.000 VT. Eso es muchísimo dinero. Eso hay que tener mucho cuidado. Bien, ya que están convencidos de que se debe practicar retención en la fuente, miraremos entonces cómo es ese proceso desde la vinculación del trabajador con la entrega de los documentos que le permitan poder disminuir de manera legal la retención en la fuente, cómo es el flujograma de la retención en la fuente, los elementos de la obligación tributaria para que exista o se dé una retención en la fuente, cuáles son las fuentes formales de la retención en la fuente, el cálculo de esa retención. A través de algunos mecanismos es como una persona puede bajar sus retenciones. En este caso estamos hablando de retenciones sobre el salario para los independientes. Entonces estas personas tienen la oportunidad de llevar como deducciones si tienen dependientes económicos, intereses de vivienda que tengan certificados, medicina prepagada y también unas rentas exentas como los aportes a pensión voluntaria, aportes a cuentas AFC y la renta exenta general. Más adelante miraremos en detalle y particularmente cada uno. Bien, aquí vamos a mirar el tema del flujograma de retención en la fuente. ¿Cómo es eso de que yo debo retener, declarar y pagar? En ese mismo orden,
con base en los documentos aportados, yo debo calcular y practicar la retención en la fuente para aquellos que están obligados a efectuar la retención en la fuente o percepción del tributo. Los agentes de retención que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deban, por expresa disposición legal, efectuar dicha retención o percepción. Luego debo informarle y reportarle al Departamento de Contabilidad o Impuestos que he practicado ya las retenciones en la fuente para finalmente declarar. ¿Y cómo debo declarar? Pues simplemente con el artículo 382 dice, los agentes de retención en la fuente deberán presentar declaración mensual de retenciones que debieron efectuar durante el respectivo mes. Y ese debieron indica que así yo no le haya retenido porque no quise o porque se me olvidó, porque la voy a asumir, pues tendré que pagarla. Ahora, si fue que se me olvidó, tendré que buscar los mecanismos para que luego el trabajador me devuelva esas retenciones porque al final yo se las voy a certificar. Yo debo consignar lo retenido en el formulario 490 y eso está prescrito por el artículo 376 cuando se refiere a que las personas y entidades obligadas a hacer retenciones en la fuente deberán consignar el valor retenido en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale el gobierno nacional. Certificar el concepto de retenciones por salario en el formato 220 y allí nos vamos a ir al artículo 378 que dice que deberá expedir anualmente a los asalariados el certificado de ingresos y retenciones correspondientes al año inmediatamente anterior según el formato que prescriba la DIAN. ¿Cuándo se debe certificar? Pues en el mes de febrero. Algunos lo llevan a febrero 15, 16 cuando es la fecha que está estipulada. Pero normalmente y en la práctica se encuentra uno que lo van entregando a finales del mes de febrero. Importante, ese es el documento con el cual la persona presenta su declaración de renta y se descuenta esas retenciones que deben estar certificadas en ese documento. Finalmente, deberán informarle a la DIAN con el formato 2276 versión 2 de medio magnético, por allá regulado en el artículo 631 del Estatuto Tributario, que se denomina para cruces de información, en el cual ustedes deben decirle a la DIAN, mire, yo a este trabajador y a cada uno de ellos le pagué por concepto de salario, prestaciones, bonificaciones. Además, este señor hizo aportes a pensión voluntaria, a AFC, yo le desconté en salud y en pensión X cantidad de dinero y le retuve tanto dinero que deberá ser cruzado con su declaración de renta. Aquí tenemos cómo es un formato de nómina en el que se observa la retención en la fuente aplicada al trabajador. Para este caso, la retención en la fuente fueron de 172.000 pesos y esta retención, fíjense que en la parte inferior aparece sumada en el total de las retenciones por un valor de 1.218.000 y ese valor es llevado a 150 de retenciones en la fuente en el renglón de rentas de trabajo. Y ese formulario 350 es en el que yo declaro las retenciones practicadas por los diferentes conceptos, los cuales debo pagar con un formulario especial que es el 490, que es el recibo oficial de pago de impuestos. Miren que aquí tenemos el certificado anual de ingresos y retenciones que nos invita a ese artículo 378 y les mencionaba yo que tiene el desglose de los diferentes conceptos pagados al trabajador, así como las deducciones que le hicieron por concepto de aportes obligatorios a salud, a pensión, si tiene aportes voluntarios a pensiones o a AFC, pues tendrán que ir consignados para que al final ustedes le informen al trabajador y éste utilice ese documento como descuento por retenciones practicadas. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la retención en la fuente? Pues la retención en la fuente tiene por objeto conseguir en forma gradual, es decir, mes a mes, que el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause. Ahí nos referimos al artículo 367 del Estatuto Tributario. Y finalmente la retención en la fuente será
un menor valor a pagar del impuesto de renta. Es decir, es un pago anticipado. ¿Quiénes son declarantes de renta en el año 2020? Para eso tenemos que mirar que en principio todos los colombianos estamos obligados a ayudar con las cargas del Estado vía de impuestos. Y este es un impuesto que recae sobre las personas naturales que devengan ingresos. Y estos ingresos tienen unas particularidades. Pero para definir eso, vámonos mejor a quienes no están obligados, y los que no cumplan aquí, pues estarán obligados a presentar su declaración de renta. Entonces, refiriéndose al tema de los asalariados, cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un 80% de los pagos originales en una relación laboral o legal y reglamentaria, y las demás personas naturales, sucesiones y líquidas, residentes que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos, que a diciembre 31 del 2020 o durante el transcurso del año, en cuanto al patrimonio bruto, que no exceda de 4.500 VT, es decir, la totalidad de su patrimonio, así lo deba, no exceda de 160.231.500, que los ingresos brutos sean inferiores a 1.400 VT, es decir, salario, bonificaciones, comisiones. Y esos 1.400 VT al valor del 2020 representan 49.850.000 pesos, redondeando el valor de la VT a la luz del artículo 868 del Estatuto Tributario cuando se refiere a valores, digamos, en cuanto a valores absolutos. Que los consumos mediante tarjetas de crédito no excedan el mismo valor de 1.400 VT. Es decir, que sus tarjetas de crédito no tengan un monto acumulado en el año de 49.850.000 pesos. Que el valor total de las compras y consumos no supere 1.400 VT. Y lo mismo, que el valor total acumulado en las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras no excedan ese valor de 1.400 VT. Entonces hay que tener en cuenta que tanto en los ingresos como en los gastos no se excedan de 49.850.000 pesos. Pasándose de esos valores, la persona estaría obligada a declarar renta para el año 2020, teniendo en cuenta que existen unos elementos de la obligación tributaria. Es decir, que existe un sujeto activo, la nación, que administra estos recursos, la DIAN los recauda. Un sujeto pasivo, que es el contribuyente, sea la persona natural o jurídica, en este caso es una persona natural, el asalariado o el trabajador independiente. Que existe un hecho generador, es decir, el determinante del impuesto. ¿Cuál es? Que obtiene ingresos por concepto de rentas de trabajo o salarios. Que existe una base gravable al valor al cual le voy a aplicar una tarifa, y finalmente esa tarifa del impuesto de renta para personas naturales que está en el 0, 19, 28, 33, 35, 37 y 39. La retención en la fuente por renta de trabajo sigue los principios del impuesto que recauda. Por lo tanto, se van a aplicar en esos mismos porcentajes. Ahora vámonos a las fuentes formales. Primero, tenemos que partir de las normas laborales, el Código Sustantivo de Trabajo, y nos pasamos a la norma tributaria, el Estatuto Tributario Nacional, con sus reformas tributarias, la Ley 1111 del 2006. Esa Ley 1111 creó la VT. También tendremos que señalar la Ley 1819 del 2016, que modificó el artículo 402 del Código Penal y el artículo 388 del Estatuto Tributario, limitando las deducciones y rentas exentas al 40%. La reforma o Ley 1943 del 2018, que modificó la tabla de retenciones en la fuente. Y la última reforma tributaria, que fue la Ley 2010 del 2019, que volvió a modificar la tabla de retenciones en la fuente. Y aterrizaremos por allá al final con el Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016, que recoge todos esos decretos dispersos que existían en materia tributaria en uno solo. Entonces, los aspectos jurídicos laborales, refiriéndonos al Código Sustantivo del Trabajo. Lo primero que debemos mirar es cuáles son los elementos integrantes de salario,
Eso está contenido en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio es salario. Remuneración ordinaria, fija o variable, primas, sobresueldo, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre 20 comisiones, llámele como le quiera, siempre que pretenda remunerar el esfuerzo del trabajador, eso es salario. Salario es lo que está contemplado en el artículo 128. Esas sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad, como primas, bonificaciones o gratificaciones, ojo, claro, no la prima legal, sino las primas extralegales, como las bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participaciones de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria, ese bono que le dan al final de año durante la fiesta de empleados, y aquellos dineros que para desempeñar sus funciones, como los gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes, no constituyen salario. O cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario en dinero o en especie, como la alimentación, la habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de... Pero mire que el 127 y 128 dice qué es salario y qué no es salario. Pero en materia tributaria es el estatuto tributario quien define cuáles son los conceptos denominados salarios. Y para el estatuto tributario es salario y es gravador todo lo que reciba el trabajador. Ahora, también le dice cuáles son los ingresos no gravados, dividiéndolo en ingresos no constitutivos de renta y rentas exentas. Además señala cuáles son las deducciones procedentes para el proceso de depuración del ingreso hasta llevarlo a una renta líquida gravable. Entonces, aquí vamos a hablar ya no de salarios, sino de rentas de trabajo. Y se consideran rentas exclusivas de trabajo las obtenidas por personas naturales, es decir, las personas jurídicas no obtienen rentas de trabajo, obtienen honorarios y esas tienen unas retenciones muy específicas. Pero las rentas de trabajo son para personas naturales por conceptos de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, lo que recibe el pastor, lo que reciben, digamos, de las congregaciones, compensaciones recibidas por trabajo asociado cooperativo y en general las compensaciones por servicios personales. Aquí nos estamos refiriendo y enfocando al artículo 103 del Estatuto Tributario. ¿Cómo es ese proceso de depuración del impuesto de renta? Pues ahí tendríamos que remitirnos al artículo 336 de la renta líquida cedular, hoy día en rentas generales. Tomamos la sumatoria de los ingresos y le restamos el ingreso no constitutivo de renta, lo cual nos da un total de ingreso neto. Y ese total de ingreso neto es susceptible de ser disminuido a través de las deducciones y rentas exentas, teniendo en cuenta que máximo el 40% de esos ingresos netos podrán ser deducciones y rentas exentas, lo que me indica o nos lleva a que el 60% tendrá que ser la renta líquida gravable. Eso mismo sigue la suerte de la retención en la fuente. Lo que se aplica para renta se aplica para la retención en la fuente y nos lo dice el artículo 388 que nos habla de la depuración de la base de cálculo de la retención en la fuente. Entonces, ¿cómo es esa depuración del ingreso del trabajador o del salario del trabajador? Pues simplemente me dice que para obtener la base de retención en la fuente sobre los pagos o abonos por concepto de rentas de trabajo en los que ya mencioné salarios, honorarios, bonificaciones, comisiones, ¿sí?, efectuados a las personas naturales, a los trabajadores o a los independientes, se podrán detraer, restar, descontar los siguientes factores. Primero, los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta y ganancia ocasional. Allí nos vamos a referir a los aportes obligatorios a salud y pensión. Lo revisaremos detenidamente cuando lleguemos al artículo 387 al 126 raya 1, cuando se refieran a rentas exentas.
Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario, que son tres, les anticipo, y las rentas que la ley de manera taxativa prevé como rentas exentas. En todo caso, la suma total de las deducciones y rentas exentas no podrán superar el 40% del resultado de restar el monto del pago o abono en cuenta, es decir, los ingresos brutos, restarle los ingresos no constitutivos de renta, que es los aportes a salud y pensión. Básicamente eso. Bien, ese artículo 388 que me habla de la depuración de la base de cálculo de retención en la fuente se refiere también a que la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario proceden también para los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos, por honorarios y por compensaciones de servicios personales obtenidas por personas que informen que no han contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad. ¿A qué se refiere ese artículo 206 en su numeral 10? Al 25% de renta exenta general. En detalle lo miraremos cuando desarrollemos un ejercicio práctico que tenemos previsto. Los factores de depuración de la base de retención de los trabajadores cuyos ingresos no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria se determinarán mediante los soportes que adjunte el trabajador a la factura o documento equivalente o el documento expedido por las personas no obligadas a facturar en los términos del inciso tercero del artículo 771 del Estatuto Tributario. Es decir, todas las personas, sean asalariadas o independientes, tienen el derecho de hacer su misma depuración. Parágrafo. Para efecto de la aplicación de la tabla de retención en la fuente señalada en el artículo 383 del Estatuto Tributario, a las personas naturales cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, se deberá tener en cuenta la totalidad de los pagos o abonos en cuenta efectuados en el respectivo mes. Es decir, que una persona que sea independiente tiene ahora que sumársele la totalidad de los ingresos percibidos por ese agente retenedor quien le va a pagar, hacerle el proceso de depuración a esa totalidad de los ingresos. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque esos independientes nos pasan hoy una cuenta de cobro y mañana nos pasan otra y dentro de 15 días, es decir, en el mes puede tener 3 y 4 cuentas de cobro. Eso se debe sumar y hacerle el proceso de depuración. Bien, ahora vamos a mirar cuáles son esos ingresos no constitutivos de renta, teniendo en consideración que la forma como vamos a depurar es tome el total de los ingresos brutos y quítele primero los ingresos no constitutivos de renta. Vamos a referirnos específicamente a los aportes obligatorios a pensiones y los aportes obligatorios al sistema general de salud. También es un ingreso no constitutivo de renta los aportes voluntarios al sistema general de pensiones. Y eso fue una modificación por allá en el artículo 13 de la ley 18 y 19 del 2016, que para las personas que están en los fondos privados, que no van a alcanzar, los fondos saben que estas personas no van a alcanzar a tener por lo menos los 140 millones que le garanticen pensionarse a los 62 años los hombres y a los 57 las mujeres, por lo menos con un salario mínimo. Fíjense que están exigiendo mal contado 140 millones de pesos como base. Por lo tanto, a razón de los aportes a pensiones obligatorios no van a llegar a esta suma que exigen los fondos privados. Ese es otro tema del cual vamos a hablar quizás cuando estemos en el módulo de aportes al sistema de pensiones. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las rentas exentas? Las rentas exentas limitadas en la cédula general son las siguientes, las contempladas en el artículo 206. Ahí vamos a mirar el listado de las cuáles son esas rentas exentas a que se refiere el 206. Los aportes voluntarios a fondos de pensiones en el artículo 126-1. Los depósitos en cuentas AFC. Estos tres conceptos, digamos, en sus artículos se refieren a las rentas exentas que deberán ser consideradas para una disminución de la base de retención en la fuente.
El artículo 206 tiene 10 numerales, cuáles nos ocupan a nosotros en cuanto a la retención que se le debe practicar a los asalariados. Pues lo que tiene que ver con el numeral cuarto, que hace referencia a la cesantía y los intereses de cesantía, siempre y cuando sean recibidos por el trabajador cuyo ingreso mensual promedio en los 6 últimos meses de vinculación laboral no exceda de 350 VT. Y en la siguiente diapositiva miraremos a ver cómo es ese mecanismo para volver grabado cuando excede de las 350 VT. También nos ocupa aquí el tema de el numeral 10, que fue modificado por la ley 1607, que se refiere al 25% del valor de los pagos laborales, limitada mensualmente a 240 VT. Es decir, cuando yo dentro de mi proceso de depuración, lo primero que hago es coger todo el ingreso bruto, quitarle el ingreso no constitutivo de renta, lo cual me da el ingreso neto. A ese ingreso neto, hasta el 40%, le puedo tomar deducciones y rentas exentas, hasta ese límite de 40%. ¿Y qué voy a tomar como renta exenta? Pues lo que les mencioné, el 25% de renta exenta general, el artículo 126-1 que se refiere a los aportes voluntarios a fondos de pensiones, los depósitos en cuentas de ahorro para el fomento de la construcción o AFC, y así también podré tomar como deducciones lo contemplado en el 7. Ahora, hay una porción de las cesantías y de los intereses de cesantías que se los dejo aquí en esta diapositiva, en donde me dicen, mire, entre 350 y 410 VT, el 90% es una renta no grabada. Por lo tanto, el diferencial le queda grabado. Allí les queda para que hagan el análisis y haré posterior. Ahora refiriéndonos a las deducciones. Las deducciones, vamos a hacer aquí, digamos, un anticipo de la información, porque para referirnos a las deducciones tenemos que remitirnos al artículo 387. Y en resumen, lo que dice el 387 es que solamente puede tomar 3 deducciones. ¿Cuáles son? Intereses y corrección monetaria por préstamos de vivienda pagados durante el año anterior. Es decir, en este caso estaríamos refiriéndonos al 2019, los cuales deben estar certificados. Y ese certificado lo vamos a dividir entre el número de meses que correspondieron. Ahora, ¿cuánto me puedo tomar de ese certificado mensual o que ya he convertido a un valor mensual? Máximo 100 VTs mensuales, es decir, hoy día 3.560.700 pesos. También puedo tomarme unas deducciones que fueron los pagos durante el año anterior por salud, por medicina prepagada, hasta el límite de 16 VTs mensuales. Estamos hablando de 569.712 pesos. Y hasta el 10% de los ingresos brutos laborales por conceptos de dependientes, máximo 32 VT, que para el 2020, aclaro, está en 1.139.424. ¿Cuáles son las deducciones que se restan de la base de gravamen? El 387 se refiere a que en el caso de los trabajadores que tengan derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, la base de retención se disminuirá proporcionalmente en la forma que indique el reglamento. El trabajador podrá disminuir también de su base de retención lo dispuesto en el inciso anterior, los pagos por salud, siempre que el valor a disminuir mensualmente, en este último caso, no supere de 16 VTs mensuales. Estamos hablando de 570.000 pesos. Y una deducción mensual de hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes por concepto de dependientes, hasta un máximo de 32 VTs mensuales, es decir, 1.139.000 pesos. Las deducciones establecidas en este artículo se tendrán en cuenta en la declaración ordinaria del impuesto de renta, es decir, la retención en la fuente como accesorio de la declaración de renta sigue la suerte de esta. Deducciones que se restan de la base de retención.
pagos por salud deberán cumplir las condiciones del control que señale el Gobierno Nacional, es decir, que estén vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud y que impliquen protección al trabajador, su cónyuge y sus hijos o dependientes. Los pagos por seguros de salud expedidos por compañías de seguros vigilados por la Superfinanciera de Colombia con la misma limitación del literal anterior. Ahora veamos los dependientes, y estos se refieren en el parágrafo segundo en cuanto a la definición de dependientes. Y para propósito de este artículo tendrán la calidad de dependiente los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad. Para esto no se requiere sino la presentación del registro civil de nacimiento. Cuando ya estos niños tienen entre 18 y 23 años, es decir, ya son adultos, y el padre o la madre contribuyente, persona natural, se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el GLIFES, tendrán que entregar el certificado para que puedan seguir tomando el beneficio como dependientes. Los hijos del contribuyente mayores de 23 que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por medicina legal. Hoy día ya no es por medicina legal, sino con la simple certificación de la EPS es más que suficiente. Cuarto, el cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a 260 VT certificados por un contador público o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por medicina legal. Es decir, ausencia de ingresos, certificarlo un contador. Si ya es por factores físicos o psicológicos esa dependencia, tienen que ser certificados por la EPS en este caso. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a 260 VT, certificados por contador público o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por la EPS. Pagos a terceros por alimentación. Este artículo lo he dejado en este orden por su numeración, pero él no pertenece a las deducciones ni rentas exentas. Es un colado. Este hace parte de los ingresos no constitutivos de renta, siempre y cuando cumpla con las condiciones aquí descritas. Disminución de la base de retención por pagos a terceros por concepto de alimentación. Dice que los pagos que efectúen los patronos a favor de terceras personas por concepto de alimentación del trabajador o su familia, o por concepto de suministro de alimentación para estos en restaurantes propios o de terceros, al igual que los pagos por concepto de compra de vales o tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia, son deducibles para el empleador y no constituyen ingresos para el trabajador, siempre que el salario del trabajador no exceda de 310 VT, es decir, de 11.038.170 millones. Y que el monto a pagar al trabajador no exceda de 41 VT, es decir, yo le puedo dar hasta 1.460.000. El exceso constituye ingreso tributario del trabajador sometido a retención en la fuente por ingresos laborales. Lo dispuesto en este artículo no aplica para los gastos de representación de las empresas, los cuales son deducibles para las empresas. Y recuerden que les mencionaba que el trabajador simplemente tiene que legalizar esos gastos. Para los efectos previstos en este artículo, se entiende por familia del trabajador el cónyuge o compañero permanente, los hijos y los padres del trabajador. Entonces, vamos a explicarlo con el siguiente taller. Entonces, mire que los límites, estamos hablando de un límite de 310 VT de ingreso del trabajador, es decir, nos referiremos a 11.038.000 pesos, siempre y cuando esté el trabajador devengando por debajo de ese valor, pues yo le puedo pagar hasta 1.460.000 pesos, que es el límite de 41 VT. Lo que yo le pague en exceso constituirá un ingreso grabado para el trabajador.
En este caso, tendremos que este ejercicio quedará resuelto de esta forma. Yo le pago a un trabajador que se gana 10.620.000, 1.400.000 pesos, por lo tanto no es un ingreso para el trabajador, lo mismo que para un trabajador que se gane 11.038.000, que está por debajo, y le pago 1.000.000 de pesos, tampoco es un ingreso grabado. Caso distinto es cuando el trabajador ya excede esas 310 VT, es decir, ya no se gana 11.038.000, sino que se gana 11.040.000. Mire, por 2.000 pesos se excedió. Le doy 100.000 pesos. Esos 100.000 pesos sí es ingreso grabado para el trabajador y esos 100.000 pesos se le suman a su base de retención en la fuente. Y ahí ustedes tienen la forma como se liquida el salario integral para determinar cuál es la porción grabada del trabajador. Bien. La doctrina de la DIAN indica que no se deben incluir los valores pagados a terceros por alimentación del trabajador en los certificados de ingresos y retenciones cuando dichos pagos no excedan de 41 VT mensual. Hablemos de la VT. Para los que no saben qué es la VT, es simplemente una unidad de medida de valor que busca estandarizar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los colombianos. Esto tuvo su origen afortunado en el año 2006. Y digo afortunado porque quienes liquidábamos retenciones en la fuente para aquellos años del 2006 hacia atrás, nos tocaba buscar en el artículo 383 en una serie de renglones cuando quedaban grabados los salarios en unos rangos desde 5.000 pesos en adelante, y eso hacía bastante tedioso y todos los años había incluso que cambiar el estatuto tributario por el solo hecho de que el artículo 383 iba modificando esos rangos. Hoy día con la VT, que empezó en el año 2006 con un valor de 20.000 pesos y que para el 2020 equivalen a 35.607, ya es mucho más fácil la liquidación de las impuestos. Entonces, ¿cómo es eso de la conversión a VT a valores absolutos? Ustedes vieron que yo redondeaba las cifras. Eso está dado porque en el artículo 868 del Estatuto Tributario, por allá en sus literales, me indica que se prescindirá de las fracciones de pesos tomando el número entero más próximo cuando el resultado sea de 100 pesos o menos. Es decir, que si el resultado a mí me da 86 pesos con 20, pues yo lo debo redondear a 86 pesos y eliminar esas fracciones llevándola al entero más próximo. Si hablamos de 87 pesos con 58, pues lo debo llevar a 88. También me dice el literal B que se aproximará al múltiplo de 100 más cercano si el resultado estuviera entre 100 pesos y 10.000 pesos. Es decir, suponiendo que el resultado del cálculo me da 5.620,30, pues yo debo dejarlo en 5.600 porque yo debo redondear al 100 más cercano. Esos 20 pues simplemente me hacen devolver a el 100 más cercano, que serían los 5.100. Bien, y el literal C me indica que se aproximará al múltiplo de 1.000 más cercano cuando el resultado fuera superior a 10.000. Entonces, si estamos hablando de un resultado en una conversión que para hacerlo más práctico, lo miraremos aquí, teniendo en cuenta que la VT vale 35.607, convirtamos entonces esos 35.607 multiplicándolo por 0.0024 VT. Asimismo, 0.0050 VT, ¿cuánto me da al final? Pues al convertirlo, la primera línea me da 85.46 y esos 46 me hacen a mí devolverme al entero más próximo, que son los 85. La siguiente línea, que lleva a un resultado de 178.04, pues mire que ya pasó de 100 pesos y hasta 10.000,
pues yo lo que tengo que hacer es aproximarlo al 100 más cercano. 178 se me lleva más a 200 y los 598 siguen la misma suerte al 100 más cercano, es decir, lo redondeo a 600. Cuando ya yo paso de 10.000, lo aproximo al 1000 más cercano, 10.682,10, pues lo llevo a 11, y si me hubiera dado 10.482, lo dejo en 10.000. El procedimiento de retención en la fuente número 1 es el que se le aplica a todos los trabajadores que llegan nuevos a una organización. Este está regulado por el artículo 385, que es la primera opción frente a la retención en la fuente. Hace referencia a lo que se denomina procedimiento número 1 retención. Y dice, con relación a los pagos gravables diferentes de las cesantías, los intereses de cesantías y la prima mínima legal de servicio del sector privado o de Navidad del sector público, el valor a retener mensualmente es el indicado frente al intervalo de la tabla al cual corresponda la totalidad de dichos pagos que se hagan al trabajador directa o indirectamente durante el respectivo mes. Si tales pagos se realizan por periodos inferiores a 30 días, su retención podrá calcularse así. El valor total de los pagos gravables recibidos directa o indirectamente por el trabajador en el respectivo periodo se divide por el número de días que correspondan tales pagos o abonos y su resultado se multiplica por 30, es decir, para convertirlo en el valor mensual. Luego se determina el porcentaje de retención que figura en la tabla frente al valor obtenido de acuerdo con lo previsto en el literal anterior, y dicho porcentaje se aplica a la totalidad de los pagos gravables recibidas directa o indirectamente por el trabajador en el respectivo periodo. La cifra resultante será el valor a retener. Para eso tenemos que irnos hasta los ejercicios talleres que tengo previstos para el afianzamiento del procedimiento de retención en la fuente. Bien, como les mencionaba, depurado el ingreso acorde con el artículo 385 del Estatuto Tributario, no resta más que llevar el resultado del ingreso líquido gravable expresado en VT a esta tabla del artículo 383. Y cuando ese valor que a mí me ha dado ya expresado en VT está entre 0 y 95 VT, tiene una tarifa marginal del 0%. Por lo tanto, la retención en la fuente será de 0 pesos. Ahora, si luego miramos que está entre 95, el valor en mayor de 95 y 150, pues tiene una tarifa marginal del 19%. Y el procedimiento es, yo tomo ese ingreso líquido grabado en VT, le voy a restar el rango anterior, que son 95 VT, y lo multiplico por la tarifa marginal del 19%. Si quedé en el tercer rango, es decir, mayor de 150 VT, y hasta 360, siempre le voy a restar el rango, el límite máximo del rango anterior, es decir, los 150, tomando el ingreso líquido grabado, restándole los 150, y en esta ocasión, fíjense que tiene tarifa marginal del 28%, pero debo sumarle 10 VT. En el cuarto rango, es decir, mayor de 360 y hasta 640, tiene una tarifa marginal del 33%, lo cual le resto al ingreso líquido grabado expresado en VT, le resto el rango anterior, que son 360 VTs, lo multiplico por el 33%, que es la tarifa marginal, y el resultado le sumo 69 VTs, y ese es el valor a retener en la fuente. Ahora, siguiente rango, mayor de 640 y hasta 945, ya tiene tarifa marginal de 35, restándole las 640 VT del rango anterior por esa tarifa marginal del 35% más 162 VT. Siguiente nivel, 945 en adelante y hasta 230 VT, ya esta persona natural tiene retención en la fuente del 37%, lo cual debo restarle las 945 VT del rango anterior, lo multiplico por la tarifa marginal del 35% y le sumo 268 VTs. Y el último rango, que es mayor de 2300 VTs en adelante, esta persona natural tiene tarifa de
retención en la fuente del 39%. Le resto al ingreso líquido grabado en VT las 2.300 VT del rango anterior, lo multiplico por 39% más 770 VT. Esto fue modificado por el artículo 42 de la ley 2010 del 2019, es la que está vigente. Bien, el parágrafo primero del artículo 383 me indica que para efecto de la aplicación del procedimiento 2 a que se refiere el artículo 386 de este estatuto, el valor del impuesto en VT determinado de conformidad con la tabla incluida en este artículo se divide por el ingreso laboral total grabado convertido a VT, con lo cual se obtiene la tarifa de retención aplicable al ingreso mensual. No es más que el proceso o la forma como se debía determinar restando los rangos anteriores. El parágrafo segundo indica de que la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por personas que informen que no han contratado o vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad, es decir, los independientes. Parágrafo 3. La persona natural podrá solicitar la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior a la determinada de conformidad con el presente artículo, para lo cual deberá indicarla por escrito al respectivo pagador. El incremento en la tarifa de retención en la fuente será aplicable a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud. ¿Y para qué quisiera una persona solicitar una aplicación de retenciones en la fuente mayor al determinado? Pues porque sencillamente tiene unos ingresos adicionales los cuales no están siendo sujetos de retención, y cuando presente su declaración de renta, la sumatoria de los ingresos sí lo va a llevar a un rango de impuesto mucho más alto y tiene unas retenciones bajas. El parágrafo cuarto indica que las retenciones en la fuente de que trata el presente artículo no será aplicable a los pagos recibidos por concepto de pensión de jubilación, invalidez, vejez de sobrevivientes y sobre riesgos laborales que correspondan a rentas exentas en los términos del artículo 206, refiriéndonos por allá al numeral 1, 2 de ese artículo, incluso por allá al 4 cuando me habla de los pensionados, ¿sí? Más hay que tener en cuenta que los pensionados tienen unas retenciones en la fuente y su ingreso por pensión está grabado cuando excedan de 1000 VTs. Es un valor bastante alto. El artículo 386 se refiere al procedimiento de retención en la fuente número 2, que lo que hace es fijar un porcentaje de retención en la fuente calculado en los meses de junio y diciembre, para los cuales hay un procedimiento especial que miraremos con el taller y afianzaremos ese conocimiento. Finalmente, así como la persona llega a la empresa, se desarrolla, crece, también sale de la compañía. Y cuando sale por cancelación de contrato, tiene dos opciones: o lo indemnizan llevándonos a la aplicación de la retención en la fuente contenida en el artículo 401-3, que se refiere a las indemnizaciones derivadas de una relación laboral o legal y reglamentaria que estarán sometidas a retención por concepto de impuesto de renta a una tarifa del 20% para trabajadores que devenguen ingresos superiores al equivalente a 204 VT. Es decir, en este momento una persona que tiene un salario inferior a 7.263.828, si lo indemnizan no hay retención en la fuente, pero ojo, lo que le paguen por indemnización y la sumatoria de los salarios, es decir, puede que reciba por indemnización 50 millones de pesos y que a la fecha del despido recibió 20 millones por salario. Esos 70 ya lo llevan a ser declarantes de renta, pero no tiene retenciones en la fuente, porque el 401-3 dice que para aplicar la retención, ese trabajador debe tener unos ingresos superiores a 204 VT. Entonces le daríamos aplicación por allá al parágrafo tercero del artículo 383, en donde dice, oiga, practíqueme retención en la fuente porque la voy a necesitar. Y en ocasiones, esas indemnizaciones laborales en la cancelación del contrato son negociadas y finalmente terminan diciéndole al trabajador, venga, negociemos, a lo que le darán como bonificación por retiro definitivo
pero la retención en la fuente ya no es del 401-3, sino que se refiere al artículo 12418 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016, que dice que la retención en la fuente aplicable a las indemnizaciones por despido injustificado y bonificaciones por retiro definitivo del trabajador se efectuará así. Se calcula el ingreso mensual promedio del trabajador dividiendo por 12 o por el número de meses de vinculación si es inferior a 12, la sumatoria de todos los pagos gravables recibidos directa o indirectamente por el trabajador durante los 12 meses anteriores a la fecha de su retiro. Se determina el porcentaje de retención que figura en la tabla de retención del año en el cual se produjo el retiro del trabajador y frente al valor obtenido de acuerdo con lo previsto en el literal anterior, y dicho porcentaje se aplica al valor de la bonificación e indemnización. Digamos que se toma ese promedio de lo que devenga el trabajador en los últimos 12 meses y ese mismo porcentaje se lo aplico a la bonificación. ¿Qué es lo único que le puedo quitar a la bonificación? Pues lo mismo que le quité allá a la indemnización, el 25% de renta exenta general, y esta sí ya no está limitada a las 240 VT, porque no se refiere a un pago mensual por salario, sino que recoge todo una indemnización y en este caso una bonificación. Datos para tener presente. Ingresos no grabados que se restan de la base de retención. Allí les dejo este material para que ustedes ya revisen de manera pausada cuáles son esas limitaciones que tienen las deducciones y rentas exentas y cuáles son esos límites particulares de las que ya les he mencionado. Muchísimas gracias.